Ah, Peor. ujú, ¿cómo? Entro, ahí está, no lo paro,
Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Buenas noches, ¿se escucha bien? Hola, profe, sí. Perfecto. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya son 20:18. Vamos a ver si esperamos un segundito más, a ver si quiere entrar alguien más. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo ha estado la clase del miércoles y cómo ha estado la clase de ayer de la doctora Navarro? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, profe, se ha entendido todo, por lo menos por ahora. Por ahora, bueno, me parece muy bien. ¿Alguna duda o consulta que haya? No se asusten, vamos de a poco, paso a paso. Recuerden que tenemos el grupo por parte que generó la doctora Navarro, y ahí sirve para evacuar consultas y si alguno tiene alguna dificultad en el día de rendir o alguna cosa de esas o de otra índole, lo transmiten ahí y vamos viendo. Pero hasta ahora se va entendiendo lo que es el derecho mercantil, de a poquito.
¿sí? Salvo Sí, Cataldo, sí. que ha subido los artículos más complicados y más complejos y todas esas cosas, después viene todo bien, ¿no? Ya las solas sonrisas delatan los pensamientos muchas veces. Bueno, considero que es así. Aparte siempre es como que Sandrita es la buena, y es buena además, y tiene unos apuntes lindos, habla con gráfica, entonces ustedes vienen y El siempre Prezi preparan está los temas de buenísimo. Sandrita. Entonces, son 20 años de hacer esto, y más o menos se ve. Bueno, también hay algunas caras conocidas de presencialidad, de cuando contratos hicimos presencial, pero bueno, mi memoria a veces me falla, pero bueno. Siendo las 20:20, si les parece, vamos arrancando. Recuerden el tema de que muchas veces nosotros subimos algunos apuntes al campus virtual y otros van directamente ahí a Telegram. Si no los encuentran o tienen alguna dificultad, nos lo dicen o no los pueden abrir y ven. Insisto, no es para que se aprendan de memoria lo que pasa en la India con el derecho mercantil, es para que tengan en la medida de lo posible un conocimiento, qué es lo que está ocurriendo en otros lugares y qué es lo que se está discutiendo ahora del derecho mercantil, ¿sí? Entonces, ¿se corta mucho? ¿O más o menos? No, Ahí para como nada. venimos. No, a mí no se me cortó. No se corta nada, Bueno. doctor. Que estoy en la Eh, noche. No, porque me pusieron un chat ahí que se cortaba, entonces bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con la segunda clase de los martes del derecho mercantil o derecho comercial 1. Y habíamos quedado en principio en establecer y continuar con el análisis de lo que era la nueva lex mercatoria, New Lex Mercatoria, y ese derecho peleado con el Estado, si se quiere, que era la lex mercatoria, y en principio también arrancar el análisis constitucional de lo que era la cláusula durmiente, o la cláusula de comercio interjurisdiccional y de Dormant Clause. Y después vemos si podemos continuar con metodología de la investigación del derecho mercantil, que eso es muy simple, ya les adelantamos. Para leer este tema, bajo mi punto de vista, el mejor autor para que aparece condensado lo que son los 4 métodos, en realidad son 5 métodos, pero los 4 métodos tradicionales es Fontana Rosa, Derecho Comercial Argentino, es tomo 1, ahí a partir de la página 43, 44 tienen que aparecer lo que es la metodología. Yo si puedo lo escaneo y lo subo, no se preocupen. Aparecen los 4 métodos, y el de estructuralismo y derecho se los hemos enviado el otro día ya. Si no está subido en el campus virtual, también lo tienen por vía de Telegram como archivo. Si podemos abocarnos a todo eso hoy, vamos a arrancar con la porción del análisis de lo que sería ya el estudio de los contratos comerciales, para hacer un breve apunte o un breve repaso de lo que serían los presupuestos, elementos y circunstancias del contrato, que ya se los pasé también en algo que se conoce como teoría general del contrato, y ahí ya arrancamos con lo que serían contratos comerciales. En su gran mayoría vamos a ver algunos contratos comerciales tradicionales, como la cuenta corriente ex mercantil, ahora cuenta corriente, que también tiene un apunte ahí efectuado y que está subido sobre cuenta corriente mercantil, y también establecer lo que sería la incorporación de terceros a contrato, y esto sirve para analizar lo que es y diferenciar. Disculpen, algunos ya lo han visto cuando vimos contratos, pero que era la teoría del 1, 2, 3 de la representación, para analizar lo que es la intermediación mercantil, lo que es la mediación mercantil y lo que es la representación mercantil. Y en base a eso sí, ya poder abocarnos, en parte, al estudio de lo que es la solidaridad mercantil, la solidaridad cambiaria, la transmisión y circulación de los derechos en materia mercantil por vía de endoso o cesión,
y así sucesivamente. Así que no se asusten porque arranca una historia nueva a partir de ahora. ¿Estamos? Entonces, paso a paso, van a ver cómo a medida que vamos sumando cosas, algunas fichas van a empezar a caer solas en los lugares que tienen que caer, pero para que caigan las fichas solas, primero hay que saber teoría de otra naturaleza, por eso ustedes ya fueron a contratos. Y hoy, analizar contratos mercantiles va a ser simplemente repasar lo que eran los presupuestos, elementos y circunstancias de los contratos, para después abocarnos al estudio de la tipología contractual comercial propia del Código Civil Comercial. Por ejemplo, para saber cuándo hay cuenta corriente mercantil, o mejor dicho, ex cuenta corriente mercantil, hoy contrato de cuenta corriente, artículo 1430 y siguientes del Código Civil y Comercial, para saber cuándo hay cuenta corriente simple o de gestión, para saber cuándo hay cuenta corriente bancaria, para saber cuándo existen otros supuestos de cuenta corriente. Por mencionar uno, después la mayoría de los contratos, casi todos son de naturaleza o abolengo mercantil. Les recuerdo además hoy que analizando los días y fechas que el centro estudiante, no sé si el centro de estudiantes comunicó, calculo que lo habrá hecho el Consejo Académico, quiero creer, tienen una fecha muy prolongada hasta el primer parcial, que es el 25 de noviembre. El 29 de 25 octubre. 29 de octubre. 25 de octubre, perdón, 25 de octubre. Ya 25 de noviembre era imposible aprobar esta materia. 25 de octubre. ¿Sí? Doctor, disculpe. 29 eso. Creo El que 29. sí. Bueno, 29, no sé, yo estoy viejo ya, no recuerdo. Vi que hubo una publicación hoy que sé que el recuperatorio es el 5 de noviembre. Con lo cual, eso no solamente nos amplía el marco de discusión del primer parcial, porque vamos a tener que incorporar otra bolilla, lo más probable que sea propiedad industrial, peor para ustedes, y los aprieta a ustedes después en la revancha o en el balotaje en el segundo parcial, porque les queda solo un mes para aprender garantías, mercado de capitales, transporte, seguros y arbitraje y mediación. Olvídense de existir por lo menos hasta el 17 de diciembre, no sé qué fecha es. No sabe cuánto, profe. Pero bueno, vamos a estar con la copita en la mano si Dios quiere, y si todos llegamos bien a diciembre, y espero que así sea, y que sea un augurio. Y hasta qué bolilla es el primer parcial, en principio iba a entrar hasta las 6, pero se ingresa Derecho Industrial, va a ser hasta Derecho Industrial es la 8, creo. Vamos a tener que ver garantías y derecho industrial, con lo cual serían 8 bolillas que entran para el primer parcial. Es bastante. Máxime cuando empiecen a ver, ya nomás cuando lean los contratos se van a dar cuenta que son complejos, por lo menos lo de distribución mercantil. Y otros tantos más. Por ejemplo, bancario, que es infernalmente largo. Bancario y mercado de capitales es larguísimo, pero bueno, y seguros también, y transporte también. Y derecho industrial también. Así que. Profe, está bueno el no aliento. ¿Cómo? No se El asusten. aliento que nos está dando. Sí, bueno, yo les digo la verdad. Después el dato objetivo es esto. ¿Cómo era eso de que dato mata relato? No traiciona. ¿No? El que avisa no traiciona. Exactamente, el que avisa no traiciona. Y es como dicen las viejas en el campo, y siempre prefiero decírselas, más vale ponerse negro una sola vez y no colorado todos los días. Así que, sí, entonces, sépanlo y avanti, ¿sí? Avanti tanti le quanti. Vamos, arrancamos, ¿les parece? Ya les di 8 minutos a partir de las 20:20 para los que no entraron, así que, y se sumaron 2, así que arrancamos. Bueno. Perdón, ¿siempre sigue siendo oral el tema? Yo sí los doy orales ahora los temas. ¿A usted se refiere al tema de No, la revisión del el examen? tema del examen. La revisión del examen sí va a ser escrita, no va a ser oral. Porque lo que nos dice la facultad es que tiene que haber presencialidad, y además los primeros son muchas cantidades, entonces muchas veces se dificulta tomar por suma todos. Lo más probable es que el primer parcial sea escrito en la Facultad de Derecho, presencial. Bueno. ¿Sí? Excelente. Bueno. El recuperatorio, en principio, dependiendo cuánta gente quede también,
Si quedan Profe. pocos, iremos al oral. Y la idea del segundo parcial es que sea todo oral. Así no molestamos a nadie, cada uno está desde su casa, no No hay problema, necesitan apontocarse ni acicalarse, ya está. no hay problema. Vieron cómo uno llega a diciembre con las materias, viene estudiando 40.400 cosas a la vez, y si puede cursar 35 materias a la vez la hace, entonces ya en diciembre es como que uno llega medio con un burnout complicado, y le parece que se va a comer el mundo de las ideas y de las normas jurídicas, pero no pasa eso. El código sigue estando donde está, no se preocupen. ¿Sí? Así que no se desgasten físicamente, que la serenata es larga. ¿Vamos? Profe, Sí. perdón, y ya lo dejo empezar. Una adelantadita yo. ¿Va a ser en horario de clase? ¿Una adelantada a usted? ¿O Sí, sí. una adelantada? Una adelantada, yo lo que que ya estoy quiere- pensando en el horario del parcial, pero ¿va a ser horario de clase? No, depende de cómo la facultad. En principio sí. En Bien, principio sí horario de clase, porque justamente no pudimos dar presencial porque había otras comisiones que estaban utilizando los espacios en la facultad. Entonces, pero si no, no se preocupen. Ocupémonos primero de lo que tenemos ahora, y ya que ahora sí, suele sí. estar de moda, que hay que soltar, vieron que ponen en Instagram y todas esas cosas, todos son sensei, ahora todos son sensei, Maestro Yoda, son todo tipo de... Tienen todas las clases de religiones y de filosofías a vida por haber, y ahora resulta ser que quieren saber el horario que va a ser parcial de comercial el 25 de octubre. No, tiene explicación, tiene Futurología, ni explicación. siquiera le puedo llegar a decir quién puede llegar a ganar las elecciones, por lo menos, así imagínense, aunque presumo, no sé quién las va a ganar, pero presumo quién las va a perder. ¿Sí? Bueno, vamos, arrancamos. No me hagan hablar de política porque no puedo. Bueno. No sé si se dieron cuenta que resulta, de acuerdo a todo el material que han tenido, no sé qué vieron ayer con Sandra. ¿Qué vieron? Hicimos como una introducción nuevamente a lo que es el derecho mercantil. O sea, dio una Bien. introducción y ciertas características. Perfecto. Y les Todas las pregunto, de lo que es características, ¿verdad? una característica, bueno, y de lo que dijeron Josefina y Mónica, ¿qué vieron ayer, por ejemplo? ¿Una conclusión de lo que es el derecho mercantil? Es complejo. Es como que no hay una definición prototípica del derecho mercantil. Entonces, ¿qué es lo que ustedes se van dando cuenta? Que el derecho mercantil parece ser más una materia práctica de la praxis que una materia que se relaciona estrictamente con lo jurídico desde el punto de vista como nacimiento. Es decir, no es una materia teórica en sí. No es una materia que teorice sobre lo que sería, por ejemplo, un banco. No es una materia, ¿no? Pareciera ser así. Porque si usted le dice, no, imagínese lo que es un banco, y para ustedes un banco, en ciertos términos lingüísticos, puede significar varias cosas, ¿no? Primero puede significar un asiento, en el significado primario, como diría Borges en el Golem, ¿no? De aquello de si el nombre es arquetipo de la cosa. No lo voy a reiterar porque si no siempre dice el mismo verso de Borges, no lo voy a reiterar. Pero miren que ese verso de Borges en el Golem es muy prototípico de la semiótica y habla del significado primario y del significado secundario. Entonces, si yo les digo banco, ustedes van a pensar, si no vieron comercial, van a pensar en un banco de asiento, un banco de plaza, en un banco de la casa. Ahora, si estoy en el marco del derecho comercial, ustedes van a decir, APA, mercado de crédito, porque es la institución que se encarga de llevar adelante la actividad económica organizada con control estatal permanente. Entonces, ¿qué es lo que surge del derecho mercantil? Lo que surge del derecho mercantil es que es de difícil abordaje porque utiliza, en cierto modo, se sirve de muchas técnicas para crear o generar las instituciones. De allí que aparece en un primer estadio la denominada lex mercatoria. Pero si ustedes analizan esa lex mercatoria después desde el punto de vista de la metodología de la investigación científica comercial, van a ver que es difícil abordar la materia comercial desde un punto de vista de un solo método. ¿Por qué? Porque en realidad no había norma escrita de derecho mercantil. No existe norma. Acá no existía el acto del pretor donde dice, che, el ius mercatorum es esto y no es otra cosa. ¿Por qué? Porque nace siendo de naturaleza elitista subjetiva.
era lo que realizaban, y cuando nosotros pasamos a la realización de actos o actividades o hechos, no estamos hablando en principio de normas jurídicas, sino estamos hablando de usos y costumbres. Entonces, para los que somos descendientes italianos, en la dominica, el fileto y el fettuccini, eso es una costumbre, y nosotros podíamos salir y llegar a la casa a las 11 de la mañana, y a las 12 tu papá te decía, tenés que venir a comer a la mesa con tu mamá y con tus hermanos. Eso es una costumbre, que quizás los que no son italianos no la tenían, pero los que somos italianos medio, que el domingo es como de familia y de pasta, ¿no? Esa es una costumbre que quizás es un simple acto que no tiene significación jurídica, pero cuando trasladamos esa costumbre a diversos actos que tienen trascendencia jurídica porque implican situaciones económicas o situaciones patrimoniales de intercambio de bienes y servicios, la costumbre empieza a tener otra relevancia. Los usos y costumbres mercantiles empiezan a tener otra relevancia. De hecho, fíjense que la característica de los usos y costumbres, ustedes cuando vieron Civil 1, vieron a la costumbre y a los usos y costumbres como una fuente de derecho también. ¿Sí? Una fuente de derecho. Y esa costumbre podría ser de triple naturaleza, ¿no? La secundum legem, praten legem y contra legem. Siempre nos queda eso cuando estudiamos derecho, porque nos parece que eso es saber costumbre, y en realidad la costumbre es mucho más que eso. Esas son las triples clasificaciones doctrinarias que existen. Las costumbres generan mucho más, y es quizás de lo que se encarga de establecer el método estructuralista, es decir, la conducta de los hombres y de las mujeres en una época determinada, conforme a la estructura de la sociedad en un momento determinado, genera una simbiosis en el ordenamiento jurídico que le van a denominar, a los que son marxistas, obviamente, por eso van a ver que cuando vean el apunte de estructura y derecho, estructuralismo y derecho, aparece una palabra clave que aparece en todos los que son marxistas. ¿Cuál es? Praxis. El concepto de praxis es un concepto marxista, que está relacionado con la dialéctica y esas 4 teorías, que algunos podrán compartir, y a mí me parece que es solamente una mirada, me parece que es una mirada más desde el punto de vista teórico, pero praxis también significa práctica. Pero, es decir, como estos autores son de abolengo italiano, me parece que aparece un poquito ahí relacionada con también un poquito de ideología, cuestión que no nos interesa acá en el derecho mercantil, la ideología, en el sentido de desde cómo están las instituciones o las normas creadas. Para eso, si quieren leer un buen librito, hay un librito de Duncan Kennedy que se llama La enseñanza del derecho, que es un profesor de Harvard, y ahí Duncan Kennedy dice, siempre en toda norma jurídica hay una tensión política, entre aquel que quiere que salga la norma a favor de él, y el otro sector que quiere que la norma no salga a favor del otro sector. Siempre va a existir esa tensión. ¿Y qué pasa? El termómetro lo va dando que esa simbiosis con la comunidad, el sentir de la comunidad. Ustedes, algunos que son chicos, pero por ahí a los que somos más grandes, hemos venido viendo un cambio en la simbiosis normativa de la sociedad. Desde el año 85 a la fecha, han cambiado muchas normas que en el año 60, no les digo en el año 30, en el año 60 eran consideradas como imposibles de creer desde el punto de vista del derecho, como por ejemplo el divorcio. Como por ejemplo los hijos extramatrimoniales. Hoy en día hablar de hijos extramatrimoniales es hablar de una ancianidad prehistórica, porque hoy todos los hijos son iguales ante la ley y tienen todos los mismos derechos, pero hasta no hace mucho no tenían los mismos derechos. Hoy en día antes se justificaba la teoría de la existencia de la nulidad absoluta del acto jurídico y que era imposible que el matrimonio pudiese ser entre personas del mismo sexo, y hoy en día es ley. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la interrupción voluntaria del embarazo. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver eso con comercial? No, con comercial nada. Tiene que ver con el orden público. Tiene que ver con la evolución y la simbiosis normativa de las normas. ¿Sí? Es decir, y ustedes me dicen, ¿y qué es lo que cambia? Y cambian las mayorías. Porque todo evoluciona. El tiempo es evolución y va cambiando las mayorías. Y como el órgano constitucional encargado de dictar esas normas
va evolucionando, quizás prioriza algunas cosas por sobre otras, pero eso también se encarga de analizar lo que nosotros tenemos que analizar en el derecho mercantil, que es la estructura normativa y cómo está dada esa estructura normativa en base al sentir de una comunidad dada en un momento determinado. Entonces, fíjense que para abordar el estudio del derecho mercantil, Fontana Rosa, para mí, brillante, a pesar de que han sido críticos con su libro, es un libro brillante que todos deberían tener en su, a pesar de estar desactualizado, sufrió el embate de la temporalidad del derecho comercial, porque él basó su libro en los grandes autores pre-Código Unificado de 1942, como por ejemplo Vivante, Bolafio, Rocco, Ascarelli, y muchos otros tantos más, Navarrini, Pipia, 2 millones de autores italianos, los pueden ver a todos, y franceses, pero en realidad dice algo muy cierto. En principio hay 4 métodos o metodologías de abordaje. Nadie puede abordar el estudio del derecho mercantil si no aborda desde el punto de vista económico, ¿sí? El análisis de lo que significa el desempeño de una institución en la economía misma. Porque en el derecho mercantil, cuando las cosas no sirven, pasan a desuetudo prácticamente de inmediato. Las cosas tienen que servir. Si no sirven, la gente no las usa, ¿sí? Y si la gente no las usa, evidentemente, es porque no traen ningún beneficio. Un poco eso se ve, ¿saben dónde? En el derecho de las garantías. En el derecho de las garantías existe algo que los ingleses dicen, o los anglosajones mencionan, como la prueba ácida del proceso concursal. Si una garantía queremos probarla y saber que la garantía va a proteger el crédito verdaderamente, la tenemos que someter al proceso concursal. Si pasa la prueba ácida del proceso concursal, entonces la garantía sirve. Verbigracia, la hipoteca, la prenda, los privilegios laborales, ¿sí? Ahora, la fianza no pasa de la misma manera que la hipoteca, la prenda. ¿Se dan cuenta? En el estatuto concursal, de acuerdo a lo que prevé la ley 24.522. Entonces, esos son elementos que el derecho mercantil nos va dando para ir testeando los famosos institutos. Ojo, obviamente, esos famosos institutos como la prenda, también se ven afectados por normas de orden público como la Ley de Defensa de los Consumidores. ¿Por qué? Porque existen ciertas maneras que tiene el derecho comercial de ejecutar las garantías que hoy en día pueden resultar lesivas o contrarias al Estatuto del Consumidor. Y ustedes saben que el Estatuto del Consumidor no es un estatuto mercantil. Es un microsistema, de acuerdo a las palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un microsistema que trasvasa varios, ¿sí?, estatutos de derecho privado patrimonial. Entre ellos, obviamente, como ha de presuponerse en un ordenamiento jurídico, el derecho privado comercial. ¿Y quién gana? Y ustedes solitos le van a ir sacando la diferencia. Derecho comercial, ex artículo 8, inciso 11, y ex artículo 8, inciso 9 del Código de Comercio decía, toda relación se considera acto objetivamente comercial entre el comerciante y sus empleados. Era jurisdicción y fuero mercantil. Hasta que apareció la ley 20.744, ¿de qué? De contrato de trabajo. Orden público tuitivo, orden público que establece una protección para el sujeto más débil en la relación jurídica, laboral en este caso. ¿Quién gana entre derecho privado y orden público? Y ganó el fuero laboral. No solamente en cuanto a la jurisdicción, sino también ganó en cuanto a la aplicación del estatuto normativo. No solamente del estatuto normativo, porque ya en el derecho laboral, no sé si vieron laboral ustedes, pero vieron que ahí la ley no es lo que más vale en el derecho laboral. Lo que valen son las convenciones internacionales, o sea, al igual que la Constitución, pero después vienen entre la ley y la Constitución, viene algo que se conoce con el nombre de convenio colectivo de trabajo. Eso es superior a la ley, porque regula los vacíos que están en la ley 2744. Entonces, esas son de orden público también. Y esas aparecen dadas como un estatuto en donde cuando vayan a la jurisdicción especial laboral y se aplique el estatuto especial laboral, no el mercantil, gana el orden público laboral. Lo mismo ocurre con el derecho de los consumidores, nada más que el derecho de los consumidores no tiene un fuero o jurisdicción particular.
sino que será el juez civil o comercial, civil y comercial en el caso de la provincia de Buenos Aires, o será el juez comercial o el juez civil, de acuerdo a cuál sea la naturaleza de la cuestión, que se encargue de analizarlo. Entonces, en ese sentido, dice Fontana Rosa, existen en principio 4 métodos. ¿Sí? El método económico, que se encarga de analizar ¿sí? Desde el punto de vista económico la función que tienen las instituciones. El histórico comparativo, porque dice, una vez que detectamos cómo funciona en la economía, técnicamente, por eso se llama económico técnico, técnicamente una institución, la sometemos al análisis histórico. Por ejemplo, la figura del corretaje. El corretaje nació siendo una figura para algunos liberada, para otros, originariamente en Francia, como numerus clausus. Después yo hice un apuntecito ahí, creo que está incorporado, sobre historia del corretaje y cómo arranca en Grecia y en Roma con el proxenetae y todas esas cosas, pero termina siendo una figura que a la postre pasó de ser agente auxiliar del comercio con escasa regulación, o mínima en el Código Civil Comercial, a tener leyes cada vez más, si bien es amplia la profesión, con una regulación más profesional. Entonces, el Instituto Histórico Comparativo significa analizar desde el punto de vista económico cómo opera el corretaje, y desde el punto de vista histórico-económico cómo era en la historia y cómo fue comportándose a través del tiempo. Pero eso nos presenta ante una situación en que en algún momento, porque nuestro origen es continental europeo, es que el ordenamiento jurídico pretende tener todas normas jurídicas para que las cuestiones, desde el punto de vista abstracto, como es el carácter de la ley, encuentre resolución y encuentre un sujeto que por vía de la aplicación de la norma resuelva el conflicto. De ahí nacen las normas, pues las normas también forman parte de un sistema, de una teoría. Nosotros adoptamos esa teoría, no significa que esté bien ni mal, les puede gustar o no, pero es lo que hay por ahora. Quizás ustedes sean grandes científicos del derecho y el día de mañana digan, no, las normas contractuales comerciales no son como dice el Código Civil Comercial, porque en realidad los elementos son distintos, y puede ser que sea verdad, que haya una modificación porque la ciencia está en evolución permanente. Entonces aparece lo que es la norma jurídica como contención de un caso abstracto, pero que lo toma de la realidad. ¿Sí? Toma de la realidad una institución, toma de la realidad un comportamiento, toma de la realidad una manifestación de la sociedad y la traduce en una norma. Ahora esa norma después hay que interpretarla. Entonces ahí aparece lo que se conoce como el método exegético. Y el método exegético no es nada más ni nada menos que la derivación de la exégesis, que es el análisis literal de lo que dice la norma. Si ustedes ven o han estudiado muchas veces derecho, van a ver títulos, por ahí no lo han estudiado porque no han llegado a esa materia, pero por ejemplo, en derecho concursal hay un libro que se llama Tratado Exegético de Derecho Concursal. 5 tomos y llega hasta el artículo 150 nomás. Tiene más de 290, ¿sí? Tiene 297 artículos la ley. Entonces fíjense en qué consiste el tratado exegético, en analizar la norma y qué es lo que dice. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios, o gracias a quien ustedes crean, si creen, el legislador no tiene capacidad para prever ninguna situación en su vasto elenco de herramientas que tiene, no puede prever el futuro en su totalidad. Porque puede haber situaciones que a nadie se le haya ocurrido y puede ser que ocurran. De hecho, pasa en la práctica, que hay situaciones que no están contempladas por la ley porque no existe la norma que lo regula. Pero además porque no lo tuvieron pensado, no lo pudieron haber pensado, miren si decía pudió, ¿no? No lo pudieron haber pensado y no lo pudieron haber pensado nunca. ¿Por qué? Porque la norma está para la generalidad y no para el caso concreto. Aunque a pesar de ello, hay normas que están previstas para un caso concreto. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen las lagunas del derecho. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes fueron a una de las primeras materias que era Teoría General del Derecho, si es que se sigue estudiando, calculo que sí. Calculo que sí. ¿Se acuerdan cuando vieron la discusión Soler-Carrió
y cuando vieron las métodos, es decir, cómo concebimos nosotros la validez de la norma, si éramos objetivistas como Hart, si éramos principistas como Dworkin, o si éramos kelsenianos, si es que son positivistas, claro, porque podrían ser naturalistas, pero van viendo que hay una norma objetiva de reconocimiento, o hay una norma en la pirámide jurídica, o la que ustedes quieran, pero básicamente aparecían las lagunas del derecho, ¿sí? Ahí aparecía esa polémica Soler-Carrió en las lagunas del derecho sobre cómo debía interpretarse esa laguna. Entonces aparecen problemas de interpretación. Eso es lo que provoca el método exegético, porque la norma no puede contener todo. Entonces aparece en un cuarto estadio, lo que se conoce como perdón, la interpretación sistemática, sistémica o dogmática, a la que alude. ¿Por qué? Porque en base a los otros dos métodos científicos que pueden ser apreciados por el intérprete, y en base a la norma, si la situación no aparece contenida en la norma, yo puedo utilizar herramientas que el ordenamiento jurídico me da, por vía de la aplicación de la analogía, por vía de la aplicación de los principios generales del derecho, por vía de como por ejemplo la buena fe, ¿sí? Yo puedo llegar a analizar situaciones que no están reguladas legalmente, como por ejemplo son los típicos casos contractuales de la diferenciación entre tipicidad social y tipicidad legal. ¿Se va entendiendo? Ejemplo. Por ejemplo, la tarjeta de crédito fue un contrato que tuvo tipicidad social desde el año 69 hasta el año 98, que salió sancionada, o que se sancionó, promulgó y sancionó la ley 25.065 de ley de tarjeta de crédito. Y ustedes me van a decir, ¿y que no existía regulación? No, no existía. ¿Y qué existía para analizar? Que era un contrato, se aplicaban analógicamente algunos contratos, porque era un contrato atípico, no tenía tipicidad legal, pero además existían aportes doctrinarios y existían aportes jurisprudenciales. Es decir, era la jurisprudencia la que iba conformando, y de hecho fue la jurisprudencia la que fue conformando la sanción de la ley también. Después vamos a ver más adelante, yo si puedo les traigo algunas sentencias, por lo menos mi visión, obviamente hay otros autores que piensan distinto y otros jueces que piensan distinto, algunas sentencias que he sacado en torno a la interpretación de cómo opera la ley de tarjeta de crédito, los distintos ordenamientos, los distintos estatutos de los consumidores, porque la ley de tarjeta de crédito también es en defensa de los consumidores. Lo que pasa es que parece ser no tener una graduación tan alta como la ley 24240, modificada por la 26361, y por el Código Civil y Comercial, a pesar de que ha tenido vaivenes las interpretaciones del derecho de los consumidores. Hasta acá vamos. Entonces aparece esa interpretación donde yo integro. Pero por último aparece otra, que es justamente el estructuralismo y el derecho. ¿Sí? ¿Qué es el estructuralismo y el derecho? Y un poco el estructuralismo y el derecho es algo de aquello que estuvimos analizando recién, como el tema de no alcanza solamente a analizar con analizar la estructura del ordenamiento jurídico, cuál es su interpretación, su función económica, su estructura jurídica, cuáles son sus antecedentes históricos, cuál es su interpretación exegética en caso que exista la norma, o cuál puede ser su interpretación dogmática o sistemática, sino que aparece que el derecho en sí mismo es una estructura, establece un ordenamiento. Cualquier teoría que ustedes adopten para justificar un ordenamiento jurídico desde el punto de vista de la dinámica, Profe, antes de es que una siga. estructura. Es una estructura. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico que está estructurado en base a una carta dogmática, ¿no? Que es la norma fundante básica, diría Kelsen, o la regla objetiva de reconocimiento, como diría Hart. Pero cualquiera de las dos, lo cierto es que toda ley contraria a eso genera ¿qué? Una inconstitucionalidad. Entonces hay una estructura en el derecho. El tema es que el método estructural se encarga de analizar esas estructuras conforme al momento de evolución en que se está analizando, y teniendo en cuenta cuál es
la simbiosis que existe entre la sociedad de ese momento y esa estructura. El ejemplo que dimos es el del matrimonio, por ejemplo. ¿Está? Ese es un ejemplo típico de la simbiosis. Pero en el derecho mercantil también hay otros, como por ejemplo es el denominado la estructura del hombre de paja o del hombre que se utilizan en el derecho concursal como un supuesto de extensión de la quiebra. Está previsto en el artículo 160 de la ley 24.522 y dice que la quiebra se extiende a todos aquellos cuya responsabilidad sea solidaria e ilimitada. Es decir, que yo decreto la quiebra de una sociedad de responsabilidad solidaria e ilimitada. Ahora seguimos, Viviana, espérame 2 segundos que termino con la idea. Cuando se decreta la quiebra de una persona de existencia ideal, cuya responsabilidad es solidaria e ilimitada, como por ejemplo puede ser una sociedad colectiva, una sociedad comandita, en algún punto, comandita simple, ¿no? Una sociedad de capital industria. Nosotros, automáticamente por el ordenamiento jurídico, el juez le tiene que decretar la quiebra a los socios que integran esa sociedad. Y eso pasa como consecuencia, no existía esa norma antes. Y eso pasa como consecuencia de una creación pretoriana, y porque en algún momento se vio que el fraude al cual se sometía la existencia, o cómo generaba la teoría de la persona de existencia ideal, generaba un fraude para determinados acreedores. Entonces, a través de la aplicación de algo que se conoce como el disregard of the legal entity, o el desrespeto por la figura de la entidad legal, se llegó al supuesto de extensión de quiebra, y después se fue ampliando, como por ejemplo la extensión de quiebra como confusión patrimonial inescindible, como mero ejemplo. Simplemente lo menciono como para que ustedes tengan esto que estoy diciendo. No lo creó Cataldo, está en el artículo 160, 161, incisos 1, 2 y 3 de la ley 24.522, y aparecen para los que por ahí peinamos más canas, aparecen algunos precedentes doctrinarios, como va a ser el caso Swift del TEC. ¿Sí? El famoso caso Swift del TEC fue uno de los primeros casos en donde se extendió. Posteriormente apareció el corrimiento del velo societario en materia societaria, y hoy en día ya pareciera ser unanimidad condenar a los socios y a los administradores por fraude laboral, pero para llegar a eso, en virtud de lo que dispone el artículo 54, 56 y 59 de la Ley de Sociedades, no es fácil. Hay que llegar a toda una elaboración de 40 años de doctrina y de jurisprudencia. ¿Estamos? Entonces, un poco esa es el estructuralismo. El estructuralismo va viendo que el instituto que en algún momento sirvió para una cosa, ahora puede ser que esté renovado, no es que sea vintage. ¿Sí? Recibirá vintage el mismo nombre quizás, pero ahora está renovado y con otra función. Entonces, lo que en su momento pudo ser utilizado para una manera determinada, hoy en día puede ser utilizado bajo otra manera. Y esto me hace recordar, y vuelvo después a Viviana Plevani, que es la que me dijo que no avance, me hizo acordar a que tanto en el derecho como en la economía existen ciclos en donde todo se repite. Todo se repite. Si ustedes quieren asociar la literatura con el derecho mercantil, hay un muy buen libro que se llama El caso Satanowski. ¿Sí? El caso Satanowski, escrito por Rodolfo Bosch. Satanowski es uno de los grandes autores de derecho mercantil, argentino, que murió en su estudio jurídico después de que le propinaran una golpiza y unos balazos, porque él era abogado de uno de los socios del diario, dueños del diario La Razón. ¿Sí? Y pareciera ser que solamente hoy en día conocemos el caso Clarín y Papel Prensa, pero esto ocurrió con anterioridad y nadie se asustó. Y de hecho está irresuelto ese crimen. Pero, por favor, pareciera ven ahí cómo la simbología y cómo la simbiosis de lo que en su momento pareciera ser una cosa normal, después pasa a ser una cosa grave. Y en realidad las dos cosas son graves. Y nos asustamos, pero pareciera ser que la horrorización, dependiendo de las épocas, es más profunda que en otras oportunidades. Y no voy a hablar de política. Y volviendo a Viviana Plevani, ¿sí? Que era la que quería que no avance, les recomiendo, léanlo, el caso Satanowski. Es muy bueno.
todo el problema arranca con eso. Si ustedes quieren leer derecho mercantil en serio, derecho mercantil argentino en serio, estudio de derecho comercial de Satanowski. Y tiene tratado de derecho mercantil también, Satanowski, un autor espléndido. Viviana, ¿qué querías preguntar? Tampoco Profe, voy a decir que hay creado una comisión del Congreso para investigar ese crimen y nunca hizo nada, porque hubo algún autor que dijo que si uno quería que nada se resuelva, tiene que crear una comisión, ¿no? Entonces, bueno, la comisión está creada. Profe, entonces, Sí, antes yo no quería que avances porque quería aclararme unas dudas con respecto a Fontana Rosa y los métodos. Vos hablaste de 3 métodos o de 4. Hablaste 4. del económico, En del realidad, el histórico. último 5 son. 5 son. A ver. Reitero Económico. para que todos Bueno, entiendan. genial. El económico técnico, 1. Histórico comparativo, 2. Exegético, 3. Sistemático dogmático, 4. Estructuralista, 5. ¿Está bien? ¿Dan los números? Miren que en derecho 2 más 2 da 5 a veces, ¿eh? No es porque la matemática falle, sino porque lo único más cerca que existe para los abogados del derecho con las matemáticas son los honorarios. Así que todo aquel que haya estudiado ciencias económicas, contabilidad o tiene preferencia por las matemáticas, le va a ir muy bien en el derecho. Le va a ir muy bien en el derecho, seguramente. Bueno, ¿se entendió eso, Viviana? Bien, ahí tienen un poco, yo después les voy a subir lo de Fontana Rosa, para los 4 métodos, y el de estructuralismo lo tienen analizado, ¿sí? Lo tienen ahí también aportado. Hasta acá va, damos por concluido método. Rápidamente pasamos a la lex mercatoria, porque en realidad la lex mercatoria comprendería como, en principio, 2 de estos primeros métodos que mencionamos. Alcanza a 2 de los métodos que mencionamos. Al técnico económico, en cierto modo, y al histórico comparativo. Y si ustedes leyeron el artículo sobre The New Lex Mercatoria, ahí lo que va a aparecer, en realidad, es una discusión más profunda, y que tiene que ver con la evolución del derecho mercantil, en donde ya el Estado no se convirtió en fuente reguladora de normas de derecho mercantil. Eso es lo que propugna ese artículo, por eso habla de New Lex Mercatoria, porque ya le delegó, en cierto modo, a organismos no gubernamentales, internacionales, el estudio y la creación de norma aplicada a nivel internacional, como por ejemplo el UNIDROIT, como por ejemplo el UNCITRAL, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Por qué? Porque el UNCITRAL, a través de una de sus 7 comisiones, creó, por ejemplo, en la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercaderías en 1980, un conjunto de disposiciones normativas que tratan de coordinar básicamente 2 sistemas jurídicos preponderantes, que son el anglosajón con el continental europeo, a pesar de que existen normas también del derecho japonés, del derecho chino y todo eso, pero que básicamente se aplican como el derecho anglosajón, creó un concepto de contrato. Pero ese concepto de contrato de compraventa de mercadería no es el concepto de contrato de locación de obra o de suministro, porque justamente la convención se encarga de decir que no se aplica la compraventa internacional de mercaderías a los contratos de suministro internacional ni de locación de obra internacional. Pero ¿cómo pudo haber generado que coordinen justamente 2 conceptos contractuales de ordenamientos jurídicos en donde no existen la misma definición de contrato ni existen los mismos elementos tipificantes o estructurales específicos del contrato? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de contrato del punto de vista jurídico argentino, que sería una derivación del continental europeo, nosotros decimos, bueno, hay contrato cuando hay 3 elementos estructurales, que son, los voy a decir yo para que ustedes no se sientan incómodos y por ahí le pifian, y dicen, pucha, estuve 3 meses, que no sé, ahora las materias ¿cuánto se aprueban? Por horas, ¿no? Se aprueban, ya no son más por anuales, ahora ¿cómo son? Por horas, como los vuelos. Ahora tienen tantas horas de cursada y ya, tantas horas de Zoom y aprobamos una materia. Bueno, consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. En el derecho anglosajón no existe el consentimiento, el objeto y la causa. Existe algo que será el offer and acceptance, existe otra cosa que será la
la consideration, y existe otra cosa que será la intention to be legally bound. Y sin embargo, resulta ser que los dos ordenamientos se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para regular la compraventa internacional de mercaderías. Y decir que, por ejemplo, en el artículo 19 podría existir algo relacionado con los acuerdos parciales que hoy en día prevé nuestro 982 del Código Civil y Comercial. A pesar de que está discutido en teoría, ¿sí? Y en doctrina. Esto es algo de lo que yo mencioné la clase que pasaba como la teoría de la puntation. ¿Sí? No puntation o punctation, porque no la crearon ni los Sex Pistols ni nada de eso, a la puntation. Es de origen, ¿sí? sajón, no anglosajón, sajón. Entonces, ahí aparece una cuestión, pero también aparece otra cuestión. Por ejemplo, ya que estamos abordando el tema del UNCITRAL, que habíamos dicho que era la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional, por sus siglas en inglés, también creó otra comisión, la ley o el Convenio Marco Regulador de Conciliación y Arbitraje Internacional. Y también creó en otra categoría la Convención sobre Comercio Electrónico. Y si pasamos al UNIDROIT, el UNIDROIT tiene no solamente la convención, es decir, principios UNIDROIT sobre la interpretación de los contratos comerciales internacionales, que es de obligatoria lectura, si no lo leyeron en contratos, van a internet y lo tienen. La última versión debería ser la del 2010 actualizada en 2020. Es un órgano creado en Italia, el UNIDROIT, que justamente significa derecho unificado en francés, UNIDROIT, ¿sí? Se escribe UNIDROIT, EUNIDROIT, porque por ahí lo van a estar buscando 30 días en internet como UNIDROIT y es otra cosa, ¿sí? Pero también hay otra convención UNIDROIT sobre interpretaciones de otra clase de contratos. O, por ejemplo, está la Convención de Ottawa sobre contrato de leasing. Y si pasamos a la Cámara de Comercio Internacional de París, aparecen los famosos Incoterms, como habíamos mencionado, aparecen los brochures 500 o los brochures 500, que son boletines informativos, pero también existen las normas reglamentarias o principios interpretativos de la Cámara de Comercio Internacional de París sobre normas de crédito documentado y sobre la interpretación de las cartas de crédito contingente, o lo que se conoce como stand-by letters. ¿Sí? Stand, S-T-A-N-D, espacio, B larga Y, espacio, letters. Ya, letters, calculo que saben cómo se escribe. L-E-T-T-R-S. ¿Sí? Entonces, todas cosas que, y después están los principios sobre la EFI, que es sobre la transferencia electrónica de fondos, y sin perjuicio de que aludamos a esas normas, fíjense cómo todas estas normas, creadas principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, casi todas ellas, después del año 45, como consecuencia de una discusión mundial que hay que dar entre vencedores y invencidos, a ver de cómo se desarrollaba el comercio mundial. Y ahí también aparece, desde el punto de vista de crédito, el Tratado de Bretton Woods, sobre cuál va a ser el sistema de moneda que se va a utilizar para la realización de las transacciones internacionales. Obviamente, dos modelos distintos, uno proclamado por Estados Unidos, otro por Reino Unido. ¿Ganó quién? El dólar estadounidense. ¿Quién le parece que ganó? No ganó el sistema patronoro generado por un señor que se llama Keynes, al cual le gusta a alguien que leyó muchos apuntes, nunca un libro, pero que pudo haber sido muy importante para el desarrollo histórico de nuestro país. No se llevó el sistema patronoro que había generado o que había propugnado Sir Maynard Keynes. Y eso se resolvió en Bretton Woods. Y esa norma también en cierto modo generó si se quiere, un avance en el desarrollo mercantil. No es la única, obviamente. ¿Por qué? Porque existen tratados de derecho mercantil internacional. En Argentina, el Tratado de Montevideo,
¿sí? De 1890 a 1940, que no lo van a ver ahora, lo van a ver cuando vayan al derecho internacional privado, es de derecho mercantil también. Pero también hay normas interamericanas, que son, por ejemplo, las CIDIP, ¿sí? Las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, en las cuales hay muchas que son de contenido comercial, las CIDIP. Se escribe CIDIP, búsquenlas, ya las van a tener que sufrir cuando lean en derecho internacional privado, y muchas de ellas se aplican a, por ejemplo, la ejecución. También está el Tratado de Nueva York sobre ejecución de sentencias arbitrales, de laudos arbitrales de 1954. Todas esas son derecho internacional, y básicamente esto es lo que estoy queriendo significar, que vino desde el exterior, algunas veces con participación del Estado, otras veces sin participación del Estado, en normas que después se transformaron en normas domésticas. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico local las reconoció. De así que habíamos aludido que, por ejemplo, la interpretación contraproponente en los contratos con cláusulas predispuestas era una norma que no era una creación del legislador argentino de 2015. Estaba en el UNIDROIT, en el 4.7 del UNIDROIT, ya estaba prevista la interpretación contraproponente. Cuando existan cláusulas oscuras de aquel que redactó unilateralmente en forma predispuesta una cláusula en un contrato por adhesión, sometido a condiciones generales de contratación, esa norma, si es oscura, vaga o ambigua, debe interpretarse en contra del que la redactó. Eso es lo que dice la interpretación contraproponente. Y que aparece regulado ahora en el artículo, si no me equivoco, 984 del Código Civil y Comercial. O cuando, por ejemplo, en el artículo 1161 de compraventa, que ahora está unificada, la civil y comercial, habla sobre las normas de uso doméstico cuando hay que darle una interpretación y alcance a una norma que se incorpora o a una frase que se incorpora en un contrato doméstico, pero cuya cláusula tiene aplicación internacional. Pues bien, habrá que darle la interpretación que se le da en el comercio internacional. Y esos son los Incoterms. Es cuando incorporo un contrato con la cláusula CIF, con la cláusula FOB, con la cláusula FAS, con la cláusula ex-work, ex-boundary, ex-factory. Y en realidad lo que establece eso es un sistema de determinación de responsabilidad y de entrega a la mercadería, es decir, hasta dónde se hace responsable alguien. Si yo lo contrato con la cláusula FAS, que significa free alongside, es decir, o franco acostado del buque, o dejado al costado del buque, el productor de la cosa vendida se hace responsable hasta que la libera ahí frente al costado del buque. Y a partir de ese momento, el comprador asume la responsabilidad y la obligación de contratar un seguro. Eso es lo que significa FAS. Y si lo contrato FOB, será free on board, es decir, libre de responsabilidad recién cuando esté subida a bordo del buque, y a partir de ahí deberá contratar. Y si yo la contrato CIF, que es costo, seguro y flete, o cost, insurance and freight, será que el comprador deberá pagar los costos de traslado, seguro, de responsabilidad de la mercadería. ¿Se entiende? Entonces, esa discusión de la New Lex Mercatoria en realidad es una discusión que dice: la nueva Lex Mercatoria tiene contenido anacional, es decir, por ser superior al ordenamiento jurídico, tiene un contenido no estatal, y en realidad hay una simbiosis, porque en realidad hoy en día lo que termina concluyendo el artículo es que se está trabajando conjuntamente desde el punto de vista nacional con los expertos y desde el punto de vista internacional por vía de los organismos no gubernamentales. Entonces, se va tratando de resolver estas cuestiones. Por eso se habla en esta discusión de la New Lex Mercatoria. Pero si ustedes van viendo como los 4 estadios de esa Lex Mercatoria, en realidad arranca siendo usos y costumbres mercantiles. Es decir, aquellos actos de los comerciantes se transformaron en usos y costumbres mercantiles, que a la postre fueron generando conducta normativa. Por eso, muchas veces, ¿saben en dónde se ve mucho esto? También en las compraventas ad gustum, por ejemplo. ¿En dónde se ve esto? También en los contratos a maquila. Que uno habla de los contratos a maquila y piensa en las películas mexicanas, en cómo arman televisores en Ushuaia, y en realidad en Mendoza también hay contrato a maquila cuando el productor de uva le deja la uva a la bodega, y resulta ser que ¿quién le paga al productor de la uva cuando la bodega quiebra y ya se lo transformó en vino? ¿Tiene derecho el productor a llevarse vino o a cobrar?
Y esto es una gran discusión que se da también en el ámbito de las garantías, porque esto que estoy hablando se ve en el caso de los warrants. En el caso de la mercadería warranteada, con algo que los americanos dicen como el warehouse warrant, es decir, con warrant sin desprendimiento, o mejor dicho, queda la cosa warranteada en manos del deudor. Entonces después se torna dificultoso ver cómo esa mercadería transformada, cómo hago para cobrarla, tengo alguna clase de privilegio sobre eso. Bueno, todo esto también se resuelve a nivel internacional con un convenio internacional sobre, por ejemplo, prenda de cosas muebles de gran porte, como por ejemplo los aviones. Y hay un convenio internacional celebrado en Sudáfrica de esto. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos garantías. ¿Hasta acá vamos? Simple, claro, cortita del pie, no tan difícil. Después lo difícil es leer, sentarse a leer, ¿no? Y ahí es donde aparecen y empiezan a hacer YouTube. Che, a ver qué dijo Cataldo de esto. Están las últimas 48 horas leyendo YouTube, guaraná y otras yerbas, calculo. Y alguna otra cosa más, guaraná, y después quedan 48 horas remanija corriendo después del parcial porque no le alcanzó toda la droga del mundo para... No se preocupen. Si llegan, llegan, y si no llegan, no pasa nada. ¿Tá? Si no, van a terminar como un amigo mío que después tuvo 4 horas jugando al básquet después de haber rendido un examen. Hasta acá vamos, ¿sí? No hagan eso porque se estropean al cohete, no vale la pena. Y además, el examen es un termómetro, nada más, para ver cómo ustedes vienen. No es que se va a caer el mundo porque sepan o no sepan nada, ¿sí? Hay cosas peores en la vida. Y hay otras cosas muy lindas, como por ejemplo ser de Racing Club de Avellaneda. Pero más allá de eso... Nos va a aprobar a todos, doctor, entonces. ¿Cómo? Nos va a aprobar a todos. ¿En qué sentido, Benavides? Y si es un termómetro nada más, no pasa nada, vamos tranquilos. Sí, pero el termómetro puede dar 39 con COVID, ojo, o más. Entonces, guarda que puede haber algún virus ahí. Y en particular le vamos a preguntar todas estas cosas a Benavides, que está preocupada por aprobar. No, no. Sebastián Simón para todos. 0-0, 15 minutos del primero. No entiendo eso. 0-0. Se está refiriendo al partido de Racing, perdón. supongo. Sí, es mejor perdón. Independiente antes que Racing. Racing Patronato, sí, yo soy de Racing. Sí. Bueno, bien Simón ahí, Quiero creer que sos de Racing también. Si sos de Racing, Simón, bien, ya está el primer aprobado de Derecho Comercial que tenemos en la cátedra. No, mentira, Todos somos Simón. de Racing hoy. Sí, ¿vieron? Sí, todos. Qué fallutada. Bueno, seguimos. Hasta acá vamos. Cláusula durmiente, el cuco de todos. El cuco de todos. Siempre se puede estar peor que ser de Racing. Pueden ser de Independiente, de Boca, de River, así que tranquilamente. Y ahí salta alguno. No, doctor, me dice. Bueno, aclaro que todavía no soy doctor, porque también tenemos eso los abogados, vieron que, doctor, les encanta. Miren, como una nube jurídica, y no somos doctores. Vieron, igual que los contadores. Doctor, ya ahora se llaman doctores los contadores también. Al médico le decimos doctor, son todos doctores. Ahora, para ser doctor hay que hacer el doctorado. Muchachos, nosotros somos abogados. ¿Estamos? Y lo que estamos haciendo doctorado, doctorando. Los que ya aprobaron, pero si no, no. Si no, vivimos en una cosa que no corresponde. Pero bueno, forma parte de la pleitesía corporativa, banal, que no importa si nos dicen doctores o no, los pingos se ven en la cancha y acá es donde se ve si uno leyó o no leyó y si puede transmitir o no transmitir. Porque para leer los artículos del código nos podemos quedar tranquilos recostados en la cama y los vemos, ¿sí? Porque leer ya sabemos, así que quiero creer, aunque no sé. Le vamos a preguntar a Baradel a ver qué opina. Sí, vamos a continuar con un tema muy importante, ¿sí? Como es ¿por qué? ¿Por qué muy importante? Primero porque la norma más importante que tenemos como país, ¿cuál es? La Constitución Nacional. Yo no sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Constitución Nacional, que por la que juran los mandatarios, por la que juramos los jueces, por la que, ¿sí? Pareciera ser que es una pavada, pero en realidad
es la norma más importante. Ya con leer eso yo creo que ya alcanzaría para aprobar, para ser legislador, para ser presidente, para ser juez. Pero justo con las normas constitucionales tenemos una flaqueza de memoria. No la podemos recordar nunca. ¿Sí? Nunca nos acordamos. Bueno, vieron que tiene un prólogo. Después del prólogo vienen los artículos. Pero esos artículos son parte dogmática y parte orgánica. ¿Sí? La parte dogmática, la parte pétrea. ¿Por qué era la parte pétrea? Porque no nos interesaba modificarla porque no nos podía dar la reelección. Entonces la parte orgánica no es pétrea. Entonces, ¿se van dando cuenta cómo funciona esto? Entonces, lo que es pétreo son los principios y valores. Hay otras partes que no son pétreas, que pueden ser, por ejemplo, la reelección. Y de hecho pasó así en el 94. Nuestra última constitución sancionada, que es la del 94, que en realidad es la constitución de 1853-1860, en la parte orgánica con algunos articulitos de más, corrida. ¿Sí? Y obviamente por una modificación estructural que sufrió, porque se incorporaron otras figuras como el jefe de gabinete y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, si uno recuerda los antecedentes históricos, yo un poco mencioné la clase pasada sobre Cepeda, Pavón, 1853, 1860, Rosas, Urquizas, todo eso. El derecho comercial tiene que ver con eso también. Porque forma parte de nuestra historia y forma parte de nuestra constitución como república. Si somos un gobierno federal en donde todas las provincias que constituyen, ¿sí?, la unión, por eso el preámbulo habla de ¿qué? De garantizar la unión nacional, ¿no? ¿No habla de eso? La paz social, ¿no? Bueno, para nuestra generación y para la posteridad, tiene que ver con un sistema que adopta nuestro constituyente. Sistema que en parte es copiado por la Constitución de Estados Unidos en algunos principios, pero no igual, porque estadualmente Estados Unidos no está conformada igual que Argentina. ¿Sí? Estados Unidos no es una república, en términos políticos estoy hablando, es una confederación de estados, 51 estados confederados. Por eso, desde el punto de vista mercantil, Estados Unidos tiene lo que se conoce como el Uniform Commercial Code, un código de comercio unificado, que nosotros no lo tenemos, un Uniform Commercial Code, porque cada estado se da sus leyes. Cada estado se da sus leyes y cada estado es independiente. Nosotros, a cambio de esa estructura, tenemos una estructura de autonomía. ¿Y quién tiene el poder en la república? Más allá de que todos sabemos que es el pueblo, por el ejercicio de la soberanía popular, ¿no? ¿Qué es El lo Congreso. en realidad, no. Lo tienen las provincias que son autónomas, que Sí, son está las que bien. decidieron delegar ciertas funciones para que el gobierno federal, por vía de su poder ejecutivo o de su Congreso Federal, ahí sí, dicte las normas que entiende que hacen al gobierno federal. Pero el poder nace de las provincias para el gobierno central, no del gobierno central para las provincias. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Constitucional? Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque hay un principio básico en derecho constitucional. Todo poder no delegado de las provincias a la nación es poder residual, ¿sí?, que queda en gobierno de las provincias porque no lo tiene por excepción el gobierno central. Pues bien, la cláusula de comercio interjurisdiccional es eso, muchachos. En el artículo 75, inciso 13, cuando se habla de que es facultad del Congreso regular el comercio interjurisdiccional con las potencias extranjeras o con las provincias, significa que todo hecho relevante que haga al transporte de cosas y mercaderías o personas, o todo aquello que tenga que ver con todas facultades comerciales delegadas al gobierno central, como por ejemplo la prohibición, hoy hablaban del 14, antes que el 14 está el 5 en la Constitución, la prohibición de constituir aduanas interiores. Hay que ir a decírselo a Gildo Infran, porque parece ser que no tiene esa parte del artículo, donde dice que la provincia no puede detener la libre circulación de los habitantes de la República Argentina, sean o no formoseños.
Porque después resulta ser que lo de la provincia de Buenos Aires somos lo que no nos quieren ninguna de las otras provincias. Pero acá uno puede circular, entrar y salir de los límites, pero parece ser que en otras provincias más federales que la provincia de Buenos Aires no se puede. Y esa es la primera norma que habla de la prohibición de barreras interiores, aduanas interiores y de impuestos interiores, y tiene que ver justamente con la fortaleza de la República. La Si libre nosotros le circulación de los dejamos, ríos, ¿no? También. claro, la libre navegabilidad de los ríos, exactamente, si nosotros le dejamos a las provincias a que se constituyan en barrera permanente de todas las cuestiones que transitan, entonces, ¿saben qué? Todo lo que viene por el Paraná sería millonario serían millonarios los misioneros, todas las provincias del litoral, porque no dejarían pasar nada, y cuando llega a la provincia de Buenos Aires, ¿qué provincia de Buenos Aires? Cuando llega a Ushuaia, tiene un taxis o un impuesto del 5.700%. Entonces, está ahí la idea. La idea es que todo lo que haga el comercio interjurisdiccional, libre navegabilidad de los ríos, como bien lo aplicó el doctor Forcilio, sería, o Forcilio, si es más bien europeo-español, Forcilio o Forcilio, lo cierto es que genera esto, que no es casualidad que la cláusula de comercio interjurisdiccional esté delegada al gobierno central, pero en realidad está delegada por las provincias. Entonces ahí arranca la discusión. El 75, inciso 13 dice, es facultad del gobierno central regular sobre todo lo que sea comercio interjurisdiccional. Por eso transporte naviero, aeronáutico, terrestre, ¿sí? Por eso es materia que regula el gobierno nacional. Telecomunicaciones, materia que regula el gobierno nacional. Radiodifusión, gobierno, ¿sí? Y todas esas son comerciales. Son facultades delegadas. ¿Qué significa? Que las provincias no pueden regular en materia de energía, gas, electricidad, todo eso, entre otras tantas, ¿no? Hay miles. Acuñar moneda, ¿no, doctor? ¿Cómo? Acuñar moneda. Sí, pero eso tiene que ver con otra cosa que está relacionada con el 75 inciso 12 y con otra cuestión que es justamente el control estatal permanente sobre la banca, sobre la actividad bancaria, principalmente a través de dos cuestiones. Uno, la creación del Banco Central de la República Argentina, y la primera es la de justamente la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la República Argentina, a la Confederación Argentina, como nació nuestro país, y ahí, salvo la reserva, ¿vieron Pacto San José de Flores? Salvo la reserva que se hace de ciertas instituciones preexistentes, por eso el Banco de la Provincia de Buenos Aires es preexistente a la Nación Argentina, y algunas disposiciones normativas no se le aplican, salvo que el Banco Provincia las quiera tomar como suyas, si no, la Carta Orgánica no permite, porque es un sujeto nacido, al igual que la Casa de Moneda, con anterioridad a la Constitución de la Nación. Entonces, pero eso vamos a ver cuando volvamos sobre banco. Después, obviamente, hay cosas que sí, acuñar moneda, si uno, claro, aspectos constitucionales, cláusula, exactamente, Santucci, la cláusula comercial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo complejo de la cláusula comercial? Lo complejo de la cláusula comercial, que hasta ahí es fácil. Che, todo lo que sea comercio interjurisdiccional es delegado a la nación. Pero la fuerza radica en las provincias. Entonces aparece otra cuestión. ¿Cuál es la cuestión tributaria? Y ahí aparece la discusión. Esto está subido como un artículo de Dalavía sobre aspectos constitucionales. Y la cuestión tributaria no estuvo delegada a la nación. La cuestión tributaria quedó reservada para las provincias, salvo para aquellas cuestiones que sean de tributos federales. Pero si no, como por ejemplo, que generalmente son los impuestos de naturaleza indirecta, el que pagamos todos, seas pobre o seas rico. Por eso uno se ríe tanto cuando analiza. No voy a seguir hablando de esta cosa, pero cuando uno va a comprar la leche y dice, qué vergüenza, cómo tiran la leche los productores, pero no les da vergüenza que el pobre y el rico paguen 21% de IVA. Y ese es un impuesto indirecto que pagamos todos. Entonces, en cualquier cosa. Entonces, ese es un impuesto federal.
Por ejemplo, no es facultad tributaria de las provincias. Pero, por ejemplo, una tasa de transporte sí es facultad de las provincias y podría ser facultad hasta de los municipios. Por eso, en algún momento se provocó la discusión, incluso en Estados Unidos, por eso esto arranca con un fallo de Marshall, ¿sí? Del juez Marshall, ahí está, aparece toda la historia, que después fue copiada en parte o reflejada, no copiada, copiada suena feo, reflejada en la jurisprudencia de nuestro Superior Tribunal Nacional, con la postura adoptada en torno a la flexibilidad o no de la cláusula de comercio interjurisdiccional. ¿Y qué hay debajo de todo esto? La denominada cláusula durmiente. Y la cláusula durmiente no es nada más ni nada menos que el refresh o el recordatorio de que todo aquello que no está delegado puede ser legislado por las provincias porque son autónomas y no delegaron esa cuestión que por ahí no está regulada por el gobierno federal. Entonces aparece la discusión de la cláusula de comercio interjurisdiccional versus cláusula durmiente, en el sentido de que todo aquello que fue delegado al gobierno federal y que no regula, la pregunta sería, todo aquello que fue delegado al gobierno federal y que no regula, ¿puede regularlo las provincias que son autónomas? No. En la medida en que no cercenen la ideología, la idiosincrasia y la dogmática de la cláusula de comercio interjurisdiccional, veo cada caras de preocupación como diciendo, yo si sigue hablando así, me voy ya a estudiar verdulería ¿sí? al mercado central. Tranquilos, si nosotros pudimos, ustedes también. Esto no es para genios, el derecho no es para genios. ¿Estamos? Entonces, tranquilos. Con esto no significa que verdulería sea fácil, para nada. Y igual a ustedes a veces que tiran verdura, y ya es como que algunas materias las traen, versos, guitarra, como que les sale la faz así como histriónica, y aparecen los mentirosos, ya después aparecen los mentirosos en serio y dicen, no quiero hablar porque está prohibido declarar contra sí mismo, profesor, por ejemplo, ha dicho alguno en algún examen, es una manda constitucional, entonces todo lo que pueda decir que pueda ser usado en mi contra, no quiero decirlo, y en realidad no estamos en presencia de un juzgado, así que es solamente un termómetro para ustedes. Mientras tanto, Mayorano tiene una cara de seriedad, que está de seriedad, y Nicolás Domingo ni hablemos, ahora se empezó a reír, pero bueno, y Menegazzi, bueno, ya estamos, entre tantos otros. Bueno, estamos, hasta acá va. La respuesta a eso es, en la medida en que no se interfiera con la facultad, no entendí ese contrapunto. Es el contrapunto. Uno quiere tirar algo como para que ustedes cambien el humor y decir, pará de hablar, cortá, en algún momento respirás, cuando hace 30 minutos que no respirás, un cartelito salió acá. Y sin embargo Santucci dice, el contrapunto era entre, y me hace pensar y decir, el contrapunto era Menegazzi entre la cláusula de comercio interjurisdiccional versus cláusula durmiente, o Dormant Clause, creada también por Marshall. Es el contrapunto entonces. ¿Cómo? Es el contrapunto entonces. Sí, por eso le digo, para hacer honor a su palabra. Ese contrapunto, para pagarle copyright a Santucci, ya que vamos a ver derecho industrial también, aunque no propiedad intelectual, ese contrapunto se resuelve viendo la medida de afectación de la regulación local, es decir, de la regulación autónoma de provincias con relación a la nación. Hubo un caso muy conocido de provincia de Neuquén, Camusi contra provincia de Neuquén, en donde la provincia de Neuquén, por una cuestión política, para proveer a que todos tuvieran gas, dispuso que los cargos de reconexión no iban a ser cobrados en todos aquellos que debieran y se les había retirado el medidor de gas. Demagogia pura. Lo cierto es que la demagogia pura termina en donde, pucha, cité 2 veces a una persona hoy, en el órgano más sensible del hombre. El órgano más sensible del hombre todos sabemos que no es el corazón, ni tampoco la cabeza, es el bolsillo. Entonces, el órgano más sensible del hombre, cuando llegó al bolsillo, dijo, no, provincia de Neuquén, vos no podés disponer que no se paguen gastos de reconexión porque eso es normativa que está delegada a la nación y afecta a la cláusula de comercio interjurisdiccional, porque justamente el gas es una energía asimilable a una cosa,
¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que eran cosas en el Código Civil, no? Miéntanme. Y díganme sí, cosas materiales susceptibles de apreciación económica o las energías susceptibles de apropiación. ¿Se acuerdan? Sí. Antonino veo que hace que sí, Cataldo hace que sí, y otros también que hacen que sí, pero hay el resto que como que están frisados, justo. Bueno, Santucci está frisada desde que empezó porque está con toda la pantalla bloqueada, Servic no le conozco la cara, Profe, como a disculpe. tantos otros, y ahí empiezan a aparecer todos, ¿vieron? ¿Puede repetir lo último que dijo? Les aclaro que lo Que- tenemos a Batistuta acá también en el Zoom, o es no, Facundo Ezequiel López, pero me parecía Batistuta. ¿Qué quiere que repita? Hola. No me diga que sos vos, Valentina, de nuevo. Otra vez, Valentina. Sigue el Zoom de contrato. Sigue el Zoom de contrato preguntando. Bien. Bueno, repito. Ay, espera. El caso es No. que llegó a la Corte y en la medida, ahora hablando en serio, en la medida en que la regulación tributaria local, es decir, por más que lo tributario no esté delegado, no significa que lo tributario pueda extenderse en torno a todo. Por ejemplo, en materia de transporte. ¿Podría el municipio y la provincia establecer un impuesto al transporte? No, porque es materia delegada, pero sí podría regular que se pague una tasa por ingreso o estacionamiento en dársenas, que de hecho es lo que sucede, porque si no estaría afectando el transporte y la locomoción y el transporte de cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que esa facultad tributaria, provincial o local, no afecte o distorsione la cláusula de comercio interjurisdiccional, no generaría una prohibición. Ahora, en el caso de la energía gas, si yo como provincia de Buenos Aires digo, a partir de ahora, antes del 12 de septiembre, lo digo de casualidad, puede ser cualquier otra fecha, como por ejemplo 14 de noviembre, podría ser también, son fechas casuales. Decimos que nadie va a pagar gasto de reconexión de gas. ¿Podría la provincia de Buenos Aires decir eso o no? ¿Por qué? Porque se está metiendo, está regulando con un aspecto tributario o impositivo que está delegado a la nación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa la cláusula durmiente. La cláusula durmiente significa que la reserva de regulación permanece en las provincias, pero en la medida que no se afecte o distorsione la cláusula de comercio interjurisdiccional. Cuando se ponga el valladar a eso, aparece una violación constitucional a la delegación normativa prevista en el artículo 75, inciso 13, y otras tantas como 5, 14, entre otras, pero atendiendo que para resolver estas cuestiones, justamente la cláusula que aparece en el 75, inciso 13 es abierta. No es una cláusula cerrada de interpretación de números clausus tal cual derechos reales, del cual no se recomienda cursar con esta materia, que ya se los dije. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que al no estar definido lo que es el comercio, al no estar definido lo que es el comercio jurisdiccional en términos estrictos, uno tiene que ver caso por caso si hay una afectación verdadera o no. Entonces, ¿esa qué es? Esa es una trampita que el constitucionalista o el primer constituyente dejó reservada para que el gobierno central tuviese una cláusula de escape. Es una de las tantas cláusulas de escape que posee el gobierno central. ¿Para qué? Para mantener el federalismo y mantener la república, al igual que la intervención federal y otros institutos de naturaleza constitucional que se utilizan para ¿qué? Justamente para que no exista secesionismo, ¿sí? Para que se constituya el bloque, aunque a veces es difícil de mantener, principalmente por las leyes de coparticipación que existen en este país, pero bueno. Hoy dije que no iba a hablar de política y sin embargo, mira, bueno, ¿estamos? ¿Sí? Yamila Stinco Grimó, que creo que fue alumna de contratos hace no con la cabeza. Hace mucho, Grimó, que usted fue, ¿no? Me acuerdo, sí. Bueno, ¿hasta acá vamos? ¿Estamos para seguir una hora más? Ah, mentira, quédense tranquilo. Son 21:38. En estos 7 Igual minutos... no. ¿Eh? ¿Quién No dijo había, no había. Pará, arriba, Pose, ya me discutiste lo del derecho penal que era mejor que el derecho comercial. Ahora me decís que no,
Yo me acuerdo, tengo Es memoria. que somos todos de Racing, pero una horita más no. Sí, pero yo soy como Chiquita Legrand, no soy rencoroso, pero soy memorioso, se da cuenta, ¿no? Yo también, ¿Mm? profe. Entonces, vamos, para ir terminando. Vamos a cerrar la bolilla 1. Ya hablamos de la bolilla 1, prácticamente la tenemos completa, y hablamos entre las discusiones entre segmentos, ¿sí? Entre cómo intervenían ciertos segmentos o el orden público afectadas normas de continuo patrimonio. Ahora vamos a pasar a las normas contractuales, directamente, de lleno para que ustedes vayan leyendo. Simplemente con un refresh, y quiero mencionar algunas cosas para que ya vayan leyendo, pero además para que vayamos avanzando en el estudio de lo que es la comisión de garantía, en el estudio de lo que es representación, intermediación mercantil, mediación y otras cosas más. ¿Estamos? ¿Sí? Para eso tienen los apuntes. Y decimos, contratos mercantiles. Los contratos mercantiles ahora ya es difícil analizar si la naturaleza es civil o mercantil. Pero todos son contratos. ¿Por qué? Porque dejó de ser el derecho mercantil de naturaleza fragmentaria, como decía Scarelli. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? El dejar de ser de naturaleza fragmentaria, es decir, ya ahora no es que se sirve de la teoría del derecho civil para tomarla y verla en particular, sino que ahora todo está regulado en una teoría general del acto jurídico, las obligaciones y los contratos, y aparecen tipologías contractuales. Pero esto significa que tengamos que ver en esta materia los contratos que son objetivamente comerciales por su propia naturaleza. Entonces, por ejemplo, los que se denominan contratos de distribución comercial, obviamente son comerciales, porque están creados en base y para y por justamente la comercialización de productos y servicios, como son la distribución propiamente dicha, la concesión, la agencia, ¿sí? El franchising o franquicia, y después otros que no aparecen en el código, que siguen siendo atípicos, como el entrepreneurship, como el partenariado, y todas esas cuestiones que vamos a ir analizando. Pero más allá de eso, nosotros decimos, el contrato es un acto jurídico, 957 y siguientes del Código Civil y Comercial. El contrato es un acto jurídico. Por ende, como acto jurídico participa de la ¿sí? Participa del género acto jurídico, pero es un contrato, es un acto jurídico especial. ¿Estamos de acuerdo? Es especial, ¿por qué? Porque es una clase de acto jurídico, es un acto jurídico bilateral. Ese acto jurídico, y se empieza a ir la gente ya, miren, 40, va bajando de 45 a 40. Ahora enfrío la cancha y ya corto con esto. Simplemente para decir que dentro de la teoría general del acto jurídico contractual, el contrato es un acto jurídico destinado a crear, regular, modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídico-económicas. Esas 5 cosas. ¿Tá? Relaciones jurídico-económicas. Que eso da nacimiento a lo que son, como participa del género acto jurídico, a lo que son presupuestos, elementos y circunstancias del contrato. Los presupuestos son todos aquellos relativos a los presupuestos de validez del acto jurídico en sí mismo. Si yo digo que el contrato es una especie de acto jurídico, pues bien, los presupuestos del acto jurídico se aplican también a los presupuestos del acto particular, por una razón lógica. ¿Cuáles serían? Capacidad, legitimación, validez del objeto, validez de la causa. ¿Estamos? Los elementos, ahora después vamos, bueno, no deberíamos profundizar porque ya lo saben, estoy repasando, porque ya lo saben esto para mí. Lo doy por cierto porque ya fueron a contratos. Los elementos son 3 clases de elementos. Los elementos estructurales, o lo que la teoría clásica decía elementos esenciales, los elementos accidentales y los elementos naturales. Los elementos no les dan las manos para copiar. Ya veo, yo ya estoy viendo dónde nos estamos metiendo. Los elementos estructurales son genéricos o específicos. Los genéricos participan de todos los contratos, porque todos los contratos tienen consentimiento, objeto y causa, que son los elementos estructurales. Pero además los contratos tienen elementos estructurales específicos. ¿Cuáles son? La tipología, los de la tipología contractual. La compraventa, cosa y precio. La locación, concesión del uso y goce con precio. La del transporte,
transportar una cosa a cambio de un precio. La del mandato, realizar uno o más actos jurídicos a cambio de un precio. ¿Se dan cuenta? Esos son los elementos tipificantes, que son los elementos estructurales específicos. Y por último tenemos las circunstancias. Perdón, no mencioné que los elementos accidentales son las cláusulas voluntarias que las partes incorporan al contrato y que modifican el régimen del contrato. Ejemplo, si yo tengo un contrato bilateral, viene naturalmente dado con todo contrato bilateral la denominada cláusula resolutoria tácita o pacto comisorio tácito, 1088 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y anteriores también, 1084, 1080. Si yo quiero modificar esto, 1086, 1087, 1088, le pongo la cláusula resolutoria expresa. La cláusula resolutoria expresa modifica el régimen general de resolución del contrato y ahí tengo una cláusula accidental. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estamos. Con independencia después de las funciones, de las ineficacias funcionales que puedan aparecer, que no tienen efecto retroactivo. Por eso les di el artículo para que ustedes recuerden sobre las ineficacias genéticas o estructurales y sobre las ineficacias funcionales como rescisión, resolución, revocación, inexistencia o existencia pendiente, eficacia o ineficacia pendiente e inoponibilidad, positiva o negativa. Y por último estaban los elementos naturales, que eran aquellos que naturalmente venían con la clase de contrato en la que estemos, bilaterales u onerosos, perdón. Y por último las circunstancias, que eran el momento del tiempo, lugar de cumplimiento del contrato o elementos que convertían la esencia de ese contrato. Es decir, las circunstancias que daban de cumplimiento y tiempo al contrato. Eso es lo que damos por repasado y sabido del semestre anterior. En particular me interesa abordar ya la clase que viene, para así les voy despejando, liberando, un presupuesto del consentimiento, que es la legitimación. Miren cómo ya fuimos ahí al hueso. Presupuesto del consentimiento, que es la legitimación, dije. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque ese presupuesto del consentimiento, que es la legitimación, a mí me permite empezar a hablar de los terceros, ¿sí? La intervención de los terceros en el contrato, artículos 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1029, que es representación 357, autocontrato 368, 1025, contrato por tercero, 1026, promesa del hecho del tercero. Todos esos tienen que ver con cómo opera la teoría de la representación conjuntamente con el 1319, que es el mandato representativo. Pero en materia mercantil, nosotros tenemos un contrato por antonomasia mercantil, que es la consignación. Y la consignación, ¿sí? Nosotros tenemos regulada una sola clase de consignación, que es la comisión para la venta de cosa mueble, pero hay muchas clases de comisión, es el contrato de comisión. Nos establece o nos mete de lleno en una discusión de lo que es la denominada comisión de garantía. Entonces la clase que viene vamos a desarrollar todo lo que es la teoría de la representación, teoría del 1, 2, 3, mandato representativo, mandato no representativo y comisión de garantía, para después desembocar en lo que sería 1636 y siguientes, que es cesión de la posición contractual. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos el martes que viene. Todo esto está brindado en el campus para estudiar y tienen los artículos para ir leyendo. La clase que viene vamos a desbrozar y desgranar lo que significa esto, principalmente aplicado a materia mercantil, y también ya empezar a desarrollar y abordar toda la temática de los contratos, como puede ser el contrato, vayan leyendo contrato de cuenta corriente, porque es complejo y es largo, y además porque hay muchas cosas, principalmente lo que no se entiende son 2 o 3 cositas. El concepto de remesas recíprocas, la cláusula, ¿sí?, salvo encaje, y el tema de las ineficacias en materia de cuenta corriente. Y la diferenciaremos con otros contratos. Muchas gracias, que tengan buena semana. Nos vemos la clase que viene, si Dios quiere, y si ustedes también. Esto es voluntario, ya lo saben. Vayan leyendo si quieren, también es voluntario. Nos veremos el martes que viene. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Muchas bien. Adiós. Profe.